Saludos y bienvenidos a otro video. Este video titulado El Juicio Final. Wow. Y vamos a estar hablando según Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Y vamos a comenzar rapidito. Y leemos el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará en el trono glorioso, sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Entonces vamos a comenzar compartiendo un poco de información o un poco de sabiduría espiritual concerniente a cómo interpretar estos textos. Cuando escuchamos el juicio final, ¿qué estamos pensando? Basado a la tradición de fe judeo-romana cristiana, pues esto será un acontecimiento en el futuro basado a sus interpretaciones escatológicas. Pero si miramos de una forma espiritual, y como aquí en Universidad Cristo compartimos este tipo de enseñanzas sobre la vida de Jesús el Cristo, y que en su contexto histórico, en su contexto espiritual y en su aplicación natural, estas enseñanzas espirituales, cómo fueron entendidas por un maestro con sabiduría espiritual a sus discípulos y a su audiencia. Entonces necesitamos ver, y voy a ir leyendo y ir compartiendo, el verso 31 cuando dice, cuando el Hijo del Hombre, ¿quién era el Hijo del Hombre según las enseñanzas de Jesús? Jesús mismo. Era un título que él constantemente se daba. Y tenemos que ver como aquí nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos sus ángeles. Eso es como decir, Jesús está diciendo cuando la enseñanza que yo estuve compartiendo sea comprendida, sea manifestada. ¿Ves? Un tipo de enseñanza en la mente de las personas que están aprendiendo a cómo vivir en su contexto de una forma justa. Y él vino a los suyos, a sus compatriotas, que estaban centralizados en un número de leyes, las leyes de Moisés, tradiciones, templos, rituales, todas esas cosas, pero basado a todas esas cosas, tenían una mala conceptualización de su contexto, y a lo que me refiero es de los otros ciudadanos a sus alrededores, y basado a sus leyes y basados a sus interpretaciones. ¿Ves? Veían a los romanos, veían a los samaritanos como enemigos. Entonces estaban viendo a otros seres humanos de una perspectiva errónea, y todas las enseñanzas espirituales de Jesús sobre el reino de Dios tenía que ver con que reconocieran, con que despertaran, con que resucitaran de un estado de ignorancia, de un estado de muerte espiritual, muerte al espíritu que Él les vino a revelar como el evangelio. ¿Ves? El espíritu de vida que Él contenía en sus enseñanzas. Y este espíritu, ¿ves?, hablaba sobre ser compasivo, sobre amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Todos los samaritanos, los romanos eran prójimos, eran hermanos. Como cuando le preguntaron a Jesús, hey, tu madre y tus hermanos quieren verte. Y él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, todas estas enseñanzas que Él vino a compartir, ¿ves? Él vino a revelar los atributos, las cualidades, las características de quien Él llamaba mi Padre, mi Dios, un Dios de amor, de justicia, de no violencia, un Dios igual para todos, un Dios que no seleccionó a un grupo de personas exclusivos como mejores o como contratos diferentes. No, Dios es la suprema ley, verdad eterna, que siempre es entre todo y todos, y lo gobierna a todos. Y esa misma realidad fue la que Él vino a compartir con los suyos. Y mientras les revelaba estas cualidades de Dios, estos ángeles, es como decir, el amor, la justicia, la benevolencia, la misericordia, la compasión, la sinceridad. ¿Ves? Todo esto, espiritualmente hablando, vinieron a ser los ángeles que en el texto 31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por sus ángeles. ¿Ves? Es como decir, cuando las enseñanzas de Jesús entonces sean contenidas, sean entendidas, sean comprendidas. ¿Ves? ¿Qué causa tales enseñanzas? Porque traen un poder significativo. El poder es tan significativo que revive a muertos, hablando espiritualmente. ¿Ves? Que da vida. De una persona inconsciente lo convierte en uno consciente de una realidad suprema y espiritual. Entonces, dice, se sentará sobre su trono glorioso. En el verso 32 dice, todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces aquí vamos a ver lo que algo naturalmente pasó desde el comienzo de su ministerio, cuando Él vino a revelar la realidad de Dios. ¿Ves? La realidad del Padre y sus atributos y cualidades en su estilo de vida, en su forma de pensar, en sus acciones. ¿Ves? Por eso en sus milagros, por eso en sus enseñanzas, si miramos al Sermón del Monte y todo este capítulo 5 de Mateo, cuando cada vez que Él dice, en vuestras leyes, vuestros antepasados se escribió, o Moisés les dijo, pero constantemente Él está diciendo, más yo os digo, o un nuevo mandamiento os doy. ¿Ves? Todo este tipo de nuevas enseñanzas que Él estuvo revelando desde Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, fueron, como decir aquí, estas realidades o principios que causaron esta división entre lo que aquí el texto nos está hablando simbólicamente de cabritas, como decir ahí, separar las ovejas de las cabras. ¿Ves? Entonces, este tipo de enseñanzas, como lo vemos, miremos, como decir, con un marco panorámico, estos 3 años de ministerio de Jesús, donde podemos ver entonces en el proceso de sus enseñanzas las experiencias, cómo correspondían ciertos grupos de personas al escucharlo, cómo los fariseos, los saduceos constantemente estaban cuestionando, tú eres el Mesías, estaban tramando para conseguir algo erróneo en Él, para
para procurar ya sea deshacerse de él o matarlo, inclusive como los textos claros lo dicen. Y por eso él constantemente los refutaba, constantemente los llamaba a la realidad basado en esta verdad de la esencia de Dios que él contenía, lo que es pureza, lo que es perfección, lo que es algo inmutable. ¿Ves? Un reino supremo y único, no un reino dividido donde en un lado es una cosa y después una cara y después en otra es otra cara y se acepta o se asume que es lo mismo. No. Entonces él vino a dar al blanco, a concientizar a las personas de lo real, de lo verdadero, de la verdad, de lo puro. ¿En qué? En conciencia, en acciones, en palabras, en hechos. No hacer seres humanos superficiales, lo que él llamaba constantemente hipócritas, falsos. Entonces, a través del ministerio vemos cómo sus enseñanzas causaron esta separación, donde hubieron personas que reconocieron, que entendieron, y fue en un proceso. Por eso estas enseñanzas, un proceso de 3 años, pero también vemos otras que no. Y ahí está, como decir, la realidad de esta enseñanza del juicio final en una forma simbólica. En el verso 33 dice, pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. En el 34 dice, y esto es Mateo 25, 34. En el 34 dice, entonces el rey dirá a los que están en su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces el rey dirá, aquí es algo bien específico y bien significativo, porque ¿qué es el rey? ¿Ves? ¿Qué es la ley o qué es la verdad en la acción? ¿Cuál es la realidad del deseo de un ser humano de actuar, de hacer algo? ¿Ves? Entonces hay personas que en sus acciones son genuinamente sinceras y verdaderas. Y ese es el rey. Porque aquí Jesús está hablando como si fuera, o en estos versos tenemos que mirarlo de una forma espiritual. Recordemos que es necesario históricamente conocer cómo el libro de Mateo se escribió. Se escribió según unos cuantos, casi unos 40. Hay diferentes posiciones que lo ponen como unos 40, 30, 40, hasta 50 años después de la vida de Jesús. Entonces, este tipo de enseñanzas simbólicas, espirituales, es necesario interpretarlas en la luz de enseñanzas espirituales, que estaba la letra, pero bajo la letra contiene la esencia de la enseñanza, el espíritu, que es lo que reforma, transforma, da el conocimiento para que entonces haya la acción, la aplicación. Entonces el rey viene a ser ese principio, esta verdad, que es una verdad eterna, porque la conciencia de lo que es puro, de lo que es perfecto, de lo que es inmutable, de lo que es verdadero. Esto es ley, esto es el rey, ¿ves? Esta esencia que siempre es, entonces es demostrada en la conciencia, en el ser humano que ahora consciente
y sinceramente decide actuar. Y de la forma que actúa, revela, da a conocer, manifiesta la igualdad, manifiesta la perfección, manifiesta el mismo espíritu, la misma esencia. Y entonces así es como nos dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, porque Dios, el Padre, la realidad es espíritu. ¿Ves? Es un sentir, es una realidad que es necesaria de ver, como Mateo 5:8 dice, el puro de corazón ve a Dios, y verlo es verlo con la intuición, verlo con un sentir del espíritu, verlo con una visión espiritual, que es entender, conocer la realidad de Dios, qué es Dios. Y para uno vivir conforme a la misma esencia, al mismo espíritu, a las mismas cualidades y características. Entonces, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Y cuando miramos todas las enseñanzas de Jesús, desde el Sermón del Monte en adelante, ¿quiénes eran los benditos del Padre? ¿Ves? Como Jesús le dijo, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Ves? Aquellos que viven y que actúan en unión con lo que es verdad, con lo que es puro. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque siempre estos textos nos están enseñando, y la realidad del juicio final tiene que ver con un principio y una verdad y una realidad que siempre es. Esto no está hablando de algo que pasará en el futuro, como lamentablemente en tradiciones de fe, como había hablado anteriormente, así es como se interpreta. Entonces, el verso 35 nos dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Verso 37. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? El verso 38, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa. Verso 39, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y en el verso 40 dice, y el rey dirá, ¿ves? Recordando el rey, que el rey es representativo a la verdad. Es como decir, a la verdad que un ser humano tiene y demuestra en sus acciones. Como las enseñanzas en Mateo 7 nos enseña, por sus frutos los conoceré. ¿Ves? Tú puedes conocer al ser humano por sus acciones. Las palabras pueden decir mucho, pero las acciones lo dicen todo. Y ese es el rey, simbólicamente, que aquí en el verso 40 dice, y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas más insignificantes de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Déjame leerlo nuevamente. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Ese mí, ¿ves? El rey, el mí, es como si la verdad estuviese hablando en este texto. ¿Ves? Por eso es Dios como rey.
la verdad, la esencia, la pureza, como si estuviese hablando, y es la que por ley juzgará siempre. Si eres sincero, justo, recto, perfecto, meditado, consciente en tus acciones, tienes una conciencia de que, como nos dice y nos enseña el texto, no egocéntrica, no qué es lo que es mejor para mí, qué es lo que yo quiero que me pase esto, yo quiero hacer esto, me importa como decimos, tres bledos, las necesidades de otras personas. Lo que busco es satisfacer mis necesidades, mis prioridades, mi enfoque, mi deseo, mi beneficio. ¿Ves? Esa es una perspectiva. Pero quien tiene la conciencia de que cada vez que ve a otro ser humano, reconoce en sí mismo que está mirando a Dios, que está mirando en el otro ser humano la esencia del Creador, la pureza, es como decir, el contenido, la misma esencia que yo contengo. ¿Ves? Es la persona que reconoce y admira su unión con todo y está al tanto de eso, y en tal realidad vive, actúa, habla, procesa sus pensamientos y acciones bien, como decir, bien conscientes de tal realidad. Y entonces por ende es la persona que al ver la necesidad, al ver al sediento, al ver al hambriento, al ver la injusticia, al ver, ¿ves?, lo que sea, entonces corresponde a qué? A la necesidad, al servicio, a la amabilidad, a la gentileza, al amor, a la compasión, a la paciencia, a la misericordia, al regocijo. Y eso es lo que el verso 40 nos enseña. Porque lo hicieron a mí, ¿ves? Está hablando de que esta esencia, Cristo, esta realidad, es necesario verla en todos. No en los que se reúnen conmigo y los que van a mi religión o creen lo mismo que yo. No, ahí está la naturaleza de estas enseñanzas espirituales que tienen que ver con la realidad de nuestra vida, cuando siempre 24/7. Este estilo de vida es consciente, es como decir, es todos los días. Se sigue aprendiendo y mejorando, se mejora en el reino de Dios. 41 dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, fuera de aquí ustedes malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. Y hemos hablado, y esto lo clarifica, hemos hablado de esta realidad aquí en Universidad Cristo. Si no has visto estos otros videos relacionados al infierno, uno de los títulos que te recomiendo que veas, el infierno según Jesús el Cristo, y también otro relacionado con el diablo y el origen del diablo. También otro que te recomiendo es el libro de Efesios 6:12. Hice un video, todos esos están tocando con el tema de quién es el diablo, para entender esto. Porque aquí nos dice, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá,
les digo la verdad. Ese es el verso 45. Pero antes déjame hacer una referencia o unas notas o unos comentarios concernientes nuevamente al verso 41, cuando está hablando y diciendo al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Eso sí, los ángeles representan, como Dios es espíritu, los ángeles representan las cualidades, atributos, características. Es como decir, Dios es amor. Miremoslo que en la lengua espiritual, ¿ves? El amor es considerado como una de las cualidades o características, como un ser divino, como un hijo de Dios. El amor es Dios, o el amor viene a ser un hijo de Dios. Es como decir simbólicamente un ángel. Y un ángel entonces, ¿ves? El amor, estoy usándolo como ejemplo, ¿qué cualidades, qué características? Como compasivo, misericordioso. ¿Ves? Todas estas cosas que encarnan o se relacionan a la realidad de lo que amor es. Entonces, asimismo, si simbólicamente el amor representa uno de estos ángeles divinos, entonces los demonios representan también cualidades, características malignas, infernales, diabólicas, porque está hablando de la naturaleza humana. ¿Ves? Toda esta enseñanza está hablando de la realidad que siempre sucede en el presente de la vida. ¿Ves? Y o cultivamos lo divino dentro de nosotros o lo humano y natural, lo egocéntrico que contenemos. Esa serpiente que nos, como hemos hablado en otros videos, que nos influencia entonces internamente, y lo que tiene que ver es nuestro egocentrismo. Como les comentaba, cuando buscamos lo nuestro, cuando no tenemos una perspectiva clara de la realidad del mundo en que vivimos, y lo que estamos es centralizados en mi yo, en mi beneficio, en mi ahora, en mi conveniencia, y así manipulamos a otras personas para mi conveniencia, utilizamos a otras personas para mi conveniencia, le mentimos, les robamos tiempo, les robamos energía, les robamos de todo, maltratamos, maldecimos. ¿Por qué? Porque tenemos una mente ignorante de lo divino, de la esencia en cada ser humano. Y estos son los malditos. ¿Ves? Esa es la condición eterna. Ese es el estado del infierno, como había hablado en el video del infierno de que Jesús habló, que viene a ser las llamas que calcomen a un ser humano dentro de sí mismo por tales actitudes. Lo que está siempre lleno de el crujir de dientes, egocéntrico, egoísta, por el bien o por lo que suceda con otras personas. ¿Ves? Y siempre está maquinando cómo yo me salgo con la mía o cómo yo hago esto, aquello para mi beneficio, en vez de ser sincero, justo y honesto y procurar la unión. Esos son lo que aquí simbólicamente se refiere a los demonios. Y hay que ver en el origen de estas enseñanzas espirituales, cuando uno conoce de literatura del Oriente espiritual, cuántas veces en sus historias, en sus cuentos, para enseñar a discípulos sobre principios espirituales o sobre realidades de la vida natural, utilizan este tipo de alegorías o personificaciones. Es como decir, cuando una persona está molesta, pero comienza a maquinar, bueno, este me la va a hacer y yo voy entonces a causar esto o a decir aquello, y tú comienzas a darle vueltas a un asunto y a buscar soluciones y a buscar lo que vas a hacer, pero si te dice esto, ¿ves? Y cómo una persona puede personificar esa actitud
en una historia, en un cuento, en una imagen, en un dibujo, para que entonces después esa actitud, esa realidad que está dentro del ser humano, se pueda utilizar una lección, una alegoría, una historia que sirva de enseñanza y que nos enseñe a bregar con esas realidades de dentro de nosotros. Y eso es lo que aquí nos está enseñando. Esos demonios y las consecuencias que no bregar con esa actitud causa. Y el rey se parará. Se parará porque unos por la justicia, el amor y la perfección a vida eterna. Y otros a su condición, perdición eterna. Y se refiere al estado del presente, de que va cada cual siempre a recibir el justo juicio de sus acciones. Y eso es lo que estos textos nos están diciendo. Y vamos al texto 44, donde dice: entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos? El 45 dice: y él responderá, les digo la verdad, cuantos se negaron a ayudar al más significante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. ¿Ves? Y es como si la verdad o la esencia estuviese siendo personificada y hablando. Y está diciendo de la persona que por su egocentrismo, su visión en sí mismo, su yo magnificado, no ve la realidad de su contexto, no ve la unión de Dios en todos y en todo. No ve a un prójimo, sino ve a objetos, sino ve a beneficios. Y eso causa y trae consecuencias. Y en esta historia, Dios, como la realidad suprema y ley perfecta, siempre da justamente a todos por lo que hacen. El verso 46 dice: y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Y aquí esto nos enseña a la realidad de el juicio final. ¿Será algo que sucederá en el futuro? No. Escuchando esta historia hace 2000 años atrás, cuando fue dicha, cuando fue enseñada a través de Jesús el Cristo a sus discípulos y a su audiencia, le estaba revelando la realidad de su presente, la realidad del dominio propio y la realidad de elevar su conciencia, su visión, su entendimiento de Dios en ellos, de descubrir dentro de ellos las riquezas de la pureza, de la sinceridad y sencillez de espíritu, de la amabilidad y la honestidad, del respeto. Porque la realidad que estaban descubriendo sobre Dios, y así como Jesús el Cristo le manifestó, era una realidad de todos. Porque todos éramos hermanos, no la revelación o entendimiento exclusivo de un pueblo exclusivo, solo de los compatriotas judíos. No, la revelación que Cristo le vino a traer a los suyos, a sus compatriotas judíos, era la revelación del Padre universal en todos, dentro de todos. Y que esta ley era necesaria de descubrirse y entenderse en su plenitud para que desde el momento siempre, porque es una realidad activa siempre, siempre se esté consciente de ella y se viva en acorde a tal ley. Porque cada persona, como Jesús le enseñaba, recibirá los frutos de sus acciones. Y el juicio final es la realidad que hoy
experimentamos. Tú y yo estamos por nuestras acciones, por lo que entendemos y conocemos y cómo procesamos nuestro contexto. Estamos justamente recibiendo el fruto de nuestras acciones. Shalom, namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video.